El tema que vamos a abordar a continuación es el del poder popular. La noción que tenemos sobre el poder popular es como una autodeterminación de la comunidad política. Distinguimos entre poder y ejercicio del poder. El poder es el poder y el ejercicio es el ejercicio. El ejercicio no es el poder. Vamos a comenzar haciendo algunas consideraciones sobre dónde pensamos nosotros, los revolucionarios y revolucionarias, la revolución bolivariana, dónde reside la soberanía. Porque sobre ese tema, de dónde reside la soberanía, ha habido a lo largo de la modernidad y de épocas anteriores a la modernidad, visiones distintas. Ha habido momentos históricos donde consideraron que la soberanía residía en Dios, que era algo divino, y bueno, que Dios se la transmitía o se la daba o la delegaba en los faraones, en el caso hace 5000 años en Egipto, en los emperadores romanos, en el feudalismo, a la nobleza, es decir, a la monarquía. Esa fue una visión donde reside la soberanía. En la modernidad, o en una etapa de la modernidad, en el siglo XVIII, finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, pero especialmente en el siglo XVIII, se empieza a plantear con la revolución burguesa que la soberanía no reside en el rey. El rey no es el soberano, sino, para la ilustración, la soberanía reside en el pueblo. El Estado es el soberano, no el rey, sino el Estado, la república. Y eso prevaleció incluso desde el siglo XVIII, casi hasta finales del siglo XX, cuando se produce la revolución bolivariana y nosotros hacemos otro planteamiento. Decimos, sí, la soberanía no es de origen divino, no es Dios el soberano, tampoco es la república, no es el Estado el soberano, sino que planteamos en la revolución bolivariana, desde el año 99, comenzamos a discutir y a plantearlo, lo consagramos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la soberanía reside en el pueblo. Ya hemos definido en otros momentos lo que la visión de nuestra revolución entiende por pueblo. Nuestra revolución no entiende por pueblo people, o sea, la gente, es decir, la multitud, o en alemán el Volk. El pueblo, en el planteamiento de nuestra Constitución, es la comunidad política crítica. Es decir, lo que estamos llamando pueblo no son a todos los habitantes de Venezuela, sino lo que llamamos pueblo es al bloque social de los oprimidos y oprimidas de la comunidad política crítica de Venezuela. Eso es, y ahí, en esa comunidad política crítica, como bloque social de los oprimidos y oprimidas, es lo que nosotros llamamos pueblo. Y ahí reside el poder. La fuente del poder
es el pueblo. El soberano es el pueblo. La idea que tenemos sobre el poder tampoco es la idea que tiene sobre el poder la modernidad. Para la modernidad, el poder reside en la república, en el Estado. Para nosotros no reside ni en la república ni en el Estado, sino que reside en el pueblo. Es decir, la fuente del poder no es el Estado. La fuente del poder es el pueblo. Pero el poder, en la visión que tenemos nosotros, que es una visión transmoderna, es decir, no es la visión de la modernidad, es una visión más allá de la modernidad. En esa visión, el poder lo entendemos como una facultad. Es decir, el poder es una capacidad, o si preferimos, podemos decir, el poder es una intersubjetividad. De manera que como es una capacidad, como es una facultad, como es una intersubjetividad, para poderse realizar empíricamente, entonces la fuente, que es el pueblo, debe delegar, debe dar, debe conceder el ejercicio para que se pueda realizar empíricamente, porque si no, entonces el poder nunca se pudiera realizar. Entonces, el poder es una capacidad que para poderse realizar empíricamente requiere que sea delegado en otras personas el ejercicio, o en mediaciones el ejercicio, para que se pueda realizar empíricamente, porque si no, entonces quedaría como mera capacidad, como mera facultad, como mera intersubjetividad. Pero como el poder no se puede, como es una capacidad, no se puede transferir, no se puede dar. Lo que se puede transferir o lo que se puede dar es el ejercicio, pero el poder como tal no se puede. Por eso es que en el artículo 5 de nuestra Constitución reza que el poder, es decir, el soberano, la soberanía, reside intransferiblemente en el pueblo. No solamente es que el Estado no es el soberano, la república no es lo que entendemos por soberanía, sino que la fuente es el pueblo. Pero como es una capacidad, como es una intersubjetividad, como es una facultad, las facultades, las capacidades no se pueden transferir. Por eso el artículo 5 comienza indicando que, primero, reside en el pueblo. Segundo, que el pueblo no la puede transferir. No hay posibilidad de transferir una capacidad. Entonces, lo que se puede transferir o se puede dar es su ejercicio. Esto es importante para corregir un planteamiento que se ha hecho, se ha generalizado entre nosotros y nosotras en Venezuela, los revolucionarios y revolucionarias de Venezuela, con una expresión que es contraria a este artículo 5 que acabamos de leer, que es la expresión que la tomamos del inglés, que es empoderar. Empoderar es una expresión que tomamos del inglés, en inglés es empower, que significa, lo pueden buscar en los diccionarios de inglés, en inglés, van a encontrar la palabra, el término empoderar, dos puntos, significa to give, o sea, dar, power, o sea, poder,
o authority, es decir, o autoridad. Entonces, empoderar significa transferir poder, dar poder. Pero nuestra Constitución, lo acabamos de leer, comienza en el artículo 5 señalando que reside intransferiblemente en el pueblo. Si el pueblo no la puede transferir. Entonces, cuando decimos empoderar, estamos negando, estamos contrariando, estamos haciendo un planteamiento contrario al artículo 5. El artículo 5 dice que el poder no se puede dar, y entonces nosotros decimos del inglés empoderar, que es dar poder. Entonces, necesitamos corregir esa expresión, porque como las expresiones no son inocentes, no son neutras, es decir, eso no es inocente, ¿no? Entonces, es muy peligroso. Entonces, no, porque uno dice, no, pero esa es una palabra. No es una palabra. No es simplemente bueno, pero ya cada quien entiende. No, no. Empoderar es dar poder. Artículo 5 dice, el poder no se puede transferir. Reside en el pueblo y el pueblo no lo puede transferir. Claro, más adelante, el mismo artículo 5 aclara que lo que sí que se puede transferir, que se puede dar, es el ejercicio, pero no el poder. Por eso es muy importante, en este tema que estamos abordando del poder popular, comenzar señalando que el poder es intransferible. No se puede transferir el poder. Lo que se transfiere es el ejercicio, pero el ejercicio no es el poder, es el ejercicio. Para su realización, dijimos, y lo ratificamos, lo reafirmamos, se requiere delegar el ejercicio, dar el ejercicio. Y entonces el Estado venezolano, las instituciones, el Estado es una institución, digamos, es una macro institución. El Estado es la institución de las instituciones. El Estado no es el poder. El Estado es una mediación, es un medio para el ejercicio. El pueblo delega en el Estado, en el Estado y en las instituciones en general, el ejercicio. Que es la única manera que tenemos para que el poder se realice, para que se realice empíricamente, para que la intersubjetividad tenga realización empírica, la facultad, la capacidad. Pero resumamos, porque esto es muy importante que lo tengamos presente, que las instituciones no son el poder. Ninguna institución es el poder. Y como las instituciones no son el poder, porque el poder reside únicamente, reside solamente en el pueblo, entonces no es que el poder reside en el pueblo y reside en las instituciones, no. El poder reside solo en el pueblo, únicamente en el pueblo, y el pueblo, que es la única fuente donde reside el poder, no lo puede transferir. Entonces, repito, las instituciones no son el poder. Las instituciones son las mediaciones. Las instituciones son el ejercicio que el soberano, la fuente, el pueblo, delega para que se pueda realizar el ejercicio. Entonces, aquí entramos en un problema muy importante para nuestra revolución, que tiene que ver con una distorsión, porque una vez que el pueblo, el soberano, la única fuente del poder, delega el ejercicio, entonces en quienes se delega el ejercicio, en lugar de ejercerlo obedeciendo a quien se lo delegó, se olvidan de quien se lo delegó, se olvidan del pueblo, se olvidan que el pueblo es la referencia, y entonces una vez que se olvidan que el pueblo es la referencia,
se consideran ellos mismos o ellas mismas que ellos son la referencia. Entonces, una vez que se delega el ejercicio, hay dos posibilidades. El proceso donde a quienes se les delega consideran autorreferentemente que ellos son el poder y que las instituciones son el poder y que el Estado es el poder, y lo que nos planteó durante toda su vida el presidente Chávez, que las instituciones, que en quienes se delega el poder, tienen que ejercerlo delegadamente, obedeciendo a la fuente que es la única donde reside el poder. Y esa es una lucha que tenemos, que es necesario desplegar cotidianamente, todos los días, porque es un problema muy complejo. Nos gusta plantearlo con una expresión que vamos a utilizar, que tiene que ver con una metáfora que la usa Marx cuando trabaja el tema de la mercancía en El Capital, que es la fetichización. Entonces, cuando a las personas a quienes la única fuente les delega el ejercicio, se olvidan que no son, desconocen que ellos no son el poder sino el ejercicio, y consideran que ellos son el poder, a eso es lo que vamos a considerar en lo sucesivo, en esta exposición, como la fetichización del poder. La palabra fetiche viene del portugués. La palabra fetiche en portugués, facer, en vez de decir hacer, es con F. La H se sustituye por una F. Por ejemplo, la isla Hermosa, entonces no, es Formosa. Entonces fecho en lugar de hecho. De ahí viene la palabra fetiche, porque el fetiche es algo hecho por las manos de los seres humanos. El origen de esta noción de fetichización está en la cultura semita, está en el Antiguo Testamento. Yo me voy a permitir leerles del Antiguo Testamento en esta narrativa mítica, de dónde surge la palabra, esta noción de fetiche. Comienzo la lectura del Antiguo Testamento. Moisés no bajaba del cerro, y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron: fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Aarón le contestó: saquen los aros de oro que sus mujeres y sus hijos e hijas llevan en sus orejas y tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen, y luego anunció: mañana habrá fiesta en honor a Yahvé. Al día siguiente,
se levantaron temprano, ofrecieron víctimas consumidas por el fuego y también presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó para comer y beber y luego se levantaron para divertirse. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Yahvé dijo, Yahvé también le dice a Moisés, Yahvé dijo también: ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde. Ahora pues, deja que estalle mi furor contra ellos. Voy a exterminarlos, mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo. Esa es parte de la narrativa. Entonces, ese ternero de material fundido no era Dios, no era Yahvé. Era hecho por las manos de los humanos. El ejercicio no es el poder, es algo hecho por las manos de los humanos, pero no es el poder. Entonces, los que consideran que las instituciones son el poder, que el Estado es el poder, que ellos o ellas son el poder, han fetichizado la noción de poder. En la Biblia hay otros pasajes. En el Salmo 115, que lo tengo aquí también seleccionado para compartirlo con ustedes, voy a leer parte, esto es corto. Salmo 115, lo pueden conseguir y revisar en la Biblia. No a nosotros, Señor, nos des la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, tu lealtad. ¿Quieres que digan los paganos dónde está pues su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, obra de la mano del hombre. Tienen una boca, pero no hablan. Ojos, pero no ven. Orejas, pero no oyen. Nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Pies, pero no andan. Ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que los fabrican y todos los que en ellos tienen confianza. Y ahí sigue el Salmo 115, no lo voy a leer, faltaban como 3 líneas, pero dejémoslos hasta aquí. Eso es la fetichización. Entonces, la expresión empoderar es un ejemplo de fetichización. El que piensa que se puede empoderar, considera autorreferentemente que esa persona es el poder. Y entonces, como es el poder, entonces se lo puede dar al pueblo. No, es al revés.
El poder es la única fuente y no la puede transferir. Lo que transfiere es el ejercicio del poder. Este aspecto es muy importante que lo tengamos presente, ¿sí?, en este tema del poder popular. Entonces ya hemos explicado un poco lo que entendemos por poder, por qué, y el adjetivo popular. Entonces tiene que ver porque el poder es una capacidad intransferible que únicamente reside en el pueblo. Entonces, poder popular. Si fuese como lo piensa la modernidad, o el capitalismo, o el eurocentrismo, entonces nosotros diríamos el poder, en lugar de decir poder popular, poder del Estado, o poder de las instituciones, o poder del vocero o la vocera del Consejo Comunal, o el poder del alcalde o la alcaldesa, o el poder del gobernador o la gobernadora, o el poder del ministro o la ministra, o el poder del presidente. Ni voceros ni voceras de los consejos comunales, ni ningún alcalde ni ninguna alcaldesa, ningún funcionario, ningún rector del CNE o diputado o diputada de la Asamblea, es decir, ningún ministro o ministra, ningún director de una oficina, ningún presidente es el poder. Ellos son la mediación, son el ejercicio. Y si se llegan a considerar autorreferentemente como el poder, es simplemente porque han fetichizado el poder, pero no son el poder. El poder es el pueblo, y entonces el pueblo se los delegó y ellos tienen que ejercerlo, porque para eso se los delegó, pero tienen que ejercerlo obedeciendo a quien se los delegó. Ese es el planteamiento, ese es el legado y el pensamiento del presidente Chávez. El ejercicio es mando, pero hay que mandar obedeciendo. El que manda mandando es porque ha fetichizado el poder, y tenemos que luchar contra la fetichización del poder. Otro aspecto que queríamos plantear sobre el tema del poder popular tiene que ver un poco dentro de nuestra visión como bolivarianos, el planteamiento del Libertador sobre este tema, ¿sí? Igual, sobre el pueblo, o lo queremos decir como nuestro himno nacional, el bravo pueblo. O sea, nuestro himno nacional es el gloria al bravo pueblo. Entonces, el Libertador decía, ¿y quién es el bravo pueblo? ¿El bravo pueblo es la República? ¿El bravo pueblo es el Estado? No. El bravo pueblo son los mantuanos, de la clase a la que el propio Libertador pertenecía. Bolívar, como sabemos, era un mantuano. No. El pueblo no son los mantuanos. Así como decimos en este momento, el pueblo no son todos los habitantes de Venezuela. El pueblo, para el Libertador, eran los indígenas, es decir, los pueblos originarios, las comunidades indígenas, los esclavizados africanos, hombres y mujeres que fueron capturados a partir del siglo XVI o finales del siglo XV en África. Eran personas que fueron capturadas, cazadas y esclavizadas. Bueno, el pueblo son los esclavizados africanos, y bueno, en el proceso de mestizaje, bueno, estamos hablando en el siglo XIX, habían también entonces otras clases como los pardos. Entonces, resumiéndolo, la noción de pueblo para Bolívar son los indígenas, los esclavizados africanos y los pardos. Y esas comunidades indígenas, esos esclavizados africanos y esos pardos son
el poder, son la única fuente del poder. Es decir, Bolívar lo decía con la expresión, son los legítimos propietarios del país. Entonces, los indígenas, los esclavizados y los pardos delegan el ejercicio. Pero entonces el Libertador decía, bueno, pero los mantuanos no podemos, porque él era un mantuano, los mantuanos no podemos mantenernos en el derecho de los europeos, el derecho de Europa, es decir, de los invasores, de los usurpadores, sino en el derecho de los legítimos propietarios del país, es decir, en los derechos del pueblo, en el derecho de los indígenas. Bueno, Bolívar finalmente tampoco fue que logró conseguirlo, hubo que esperar hasta 1999, cuando vino el comandante y mandó a parar, porque no lo logró. Pues finalmente la oligarquía criolla se consideró que ellos eran el poder, se autoerigió en el poder de manera autorreferente, es decir, en esto que hemos llamado la fetichización del poder. Ellos se consideraban el poder. Yo quisiera aprovechar para leerles esto que estamos comentando, así como leímos tomamos textos de la narrativa de la Biblia, leímos el Salmo 115, leímos aquí del Éxodo el tema ese del ídolo que hizo el hermano de Moisés, Araón. En la Carta de Jamaica, Simón Bolívar, sobre este tema que estamos hablando del poder popular, nos plantea: Carta de Jamaica, que yo tengo, está en la página 53, la pueden buscar. Este es un texto que es muy fácil conseguirlo, es muy famoso, la Carta de Jamaica. Entonces comienzo una breve cita que he querido compartir con ustedes de la Carta de Jamaica. Escribe el Libertador: por otra parte, no somos indios ni europeos. No somos, él hablando como mantuano, no somos indios, porque él no es un indio, él es un mantuano, pero tampoco es un europeo. Entonces, por eso, por otra parte, no somos indios ni europeos. Él había nacido en Caracas, entonces no era europeo. Dice más adelante, escribe más adelante el Libertador: sino una especie media entre los legítimos propietarios del país. Es decir, los legítimos propietarios del país son los indígenas, los esclavizados africanos y los pardos. Entonces nosotros, los mantuanos, somos una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. ¿Sí? Los mantuanos no son españoles, ni son los legítimos propietarios del país, son una especie media entre los legítimos propietarios del país, es decir, el pueblo, y los usurpadores españoles. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, porque como el papá de Bolívar, europeo, él nació en Venezuela, pero el derecho que tenían los mantuanos era el derecho de los europeos. Por eso dice, en suma, siendo nosotros
americanos por nacimiento y nuestros derechos, los de Europa. No está diciendo que los derechos de los mantuanos eran los derechos de los legítimos propietarios del país, de los indios, sino de los europeos. Entonces, repito, en suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores. Así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado. No obstante, que es una especie de adivinación indicar cuál será el resultado de la línea de la política que la América siga. O sea, finalmente la línea que América siga es como una suerte de adivinación, dice el Libertador. Dice, bueno, ¿qué será lo que vendrá? Eso es como una suerte, una especie de adivinación. Indicar cuál va a ser el resultado de la línea de política que la América siga. Me atrevo, dice Bolívar, a aventurar algunas conjeturas que desde luego caracterizo de arbitrarias, dictadas por el deseo racional y no por un raciocinio probable. Termino aquí el párrafo solamente entonces insistiendo en este tema del poder popular, el planteamiento de Bolívar en la Carta de Jamaica. Entonces, hay muchas otras cosas que pudiéramos plantear sobre el poder popular. Es un tema que ameritaría, y la invitación que les hacemos es para seguir profundizando, pero en este momento solamente lo dejamos con estas indicaciones para abrir un diálogo entre nosotras y nosotros sobre el tema del poder popular. Hasta aquí entonces este tema, y muchas gracias entonces por la atención y la invitación, pues, para que iniciemos un diálogo sobre algunos de los aspectos que hemos mencionado. Muchas gracias.